casa, cada hospital puede ser un cuartel, cada escuela una emboscada y cada mezquita la entrada a un túnel. Aquí, lo sagrado y lo civil se mezclan con lo militar, y distinguir entre ellos puede costar cientos de vidas, porque la verdadera guerra no está en la superficie, está bajo tierra. Un laberinto invisible, un metro subterráneo que no aparece en los mapas, pero que respira bajo cada calle, cada casa y cada esquina de la Franja de Gaza. Lo que comenzó como simples pasadizos para contrabando terminó convirtiéndose en un laberinto estratégico, un monstruo de concreto y acero donde la oscuridad es total y el silencio puede esconder a un escuadrón entero. Un escenario perfecto para un juego de gato y ratón, donde un soldado nunca sabe si el siguiente paso será el último. Pero esta guerra secreta ya no puede ocultarse más. El jueves 7 de agosto de 2025, el primer ministro Benjamín Netanyahu confirmó públicamente que Israel se propone tomar control de toda la Franja de Gaza. 24 horas después, el Gabinete de Seguridad aprobó el plan militar, marcando el inicio de una nueva fase en la guerra. En números, la ecuación es brutal. 2.3 millones de palestinos atrapados, entre 20 y 30 rehenes israelíes y entre 5.000 y 8.000 combatientes de Hamas, concentrados en apenas el 25% de Gaza que todavía no está bajo control israelí. Netanyahu evitó cuidadosamente usar las palabras ocupación o anexión, pero el anuncio encendió alarmas internacionales. El costo político, humanitario y militar de esta operación puede ser devastador. Y en el centro de todo esto, late la pregunta más oscura: ¿cómo se lucha contra un enemigo que no está frente a ti, sino bajo tus pies? La respuesta no es sencilla. Lo que hoy se conoce como la ciudad subterránea es el resultado de décadas de excavaciones secretas. El primer túnel registrado en Gaza fue descubierto en 1983, apenas un pasadizo rudimentario cavado con herramientas improvisadas que cruzaba por debajo de la frontera. Durante los años 80 y hasta principios de los 2000, estos túneles eran simples arterias de contrabando. Por ellos se deslizaban armas pequeñas, cigarrillos, gasolina, medicinas y también personas. Eran la respuesta clandestina a sanciones y bloqueos, una alternativa económica para muchos que no tenían otra salida. Pero el contrabando fue solo el inicio. En 2006, cuando Hamas tomó el poder en la Franja de Gaza, los túneles dejaron de ser pasajes improvisados y se transformaron en algo mucho más oscuro. La organización entendió que bajo tierra se podían esconder arsenales, hombres y secretos. Lo que antes era un corredor para cajas de cigarrillos, ahora se convertía en un conducto para cohetes y combatientes armados. El suelo de Gaza comenzaba a mutar lentamente en túneles para preparar la guerra. Con el paso de los años se convirtió en una verdadera ciudad subterránea. Dentro de estas autopistas invisibles se esconden centros de mando y control, salas médicas que funcionan como hospitales clandestinos, dormitorios para combatientes, arsenales repletos de cohetes e incluso almacenes de provisiones con electricidad corriendo por sus venas. Los israelíes lo llaman el Metro de Gaza. Para Hamas es un escudo perfecto. Los combatientes pueden desplazarse de un barrio a otro, sin ser vistos por drones, satélites o patrullas aéreas. Un francotirador que dispara desde un edificio puede desaparecer minutos después en un túnel, para aparecer en otro punto de la ciudad como si hubiera atravesado las paredes mismas de Gaza. En la superficie, todo parece normal. Pero bajo los pies de los civiles respira un laberinto capaz de mover ejércitos enteros sin que nadie lo note. Y aquí surge la paradoja. Con un territorio tan pequeño como la Franja de Gaza, cualquiera pensaría que encontrar estos túneles sería cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero la realidad es que no es nada fácil encontrar estos túneles. Hamas ha perfeccionado el arte macabro de esconder las entradas donde nadie pensaría buscarlas. Lo han hecho antes y lo siguen haciendo justo ahora. Algunas entradas se ocultan bajo el suelo de casas familiares, entre los juguetes de un niño o detrás de un armario. Otras se abren discretamente en los sótanos de hospitales o bajo los patios de escuelas y mezquitas, lugares donde un ataque israelí tendría un costo político y humano incalculable. Pero no todo es tan elaborado. Hay accesos que parecen simples zanjas en un terreno baldío, un gallinero o un cobertizo abandonado. Sitios tan comunes que cualquiera pasaría de largo, hasta que de repente emergen de allí hombres armados. Por eso, cada metro de avance para un soldado israelí no sirve de mucho, no importa si el barrio parece despejado. En cualquier momento puede abrirse el suelo bajo sus pies.
De hecho, informes de combate han confirmado que en varias ocasiones combatientes de Hamás han aparecido kilómetros detrás de las líneas israelíes en zonas que habían sido aseguradas días o incluso semanas antes. El resultado es devastador para la ofensiva. Cada operación avanza con la lentitud de un caracol. No se trata solo de conquistar calles y edificios. Se trata de cazar fantasmas bajo tierra, uno por uno, en un laberinto que parece no tener fin. Ante un enemigo escondido bajo tierra, Israel tuvo que recurrir a herramientas diseñadas para otra época y otro frente de batalla. La primera de ellas, la GBU-28, conocida como la Bunker Buster. Es un monstruo de casi 2 toneladas de acero creado por Estados Unidos en plena guerra del Golfo, pensado para perforar los búnkeres más duros de Saddam Hussein. Su misión es atravesar la tierra y el concreto y detonar en lo más profundo. Para lograrlo, la bomba utiliza 2 métodos. Primero, un cuerpo endurecido y espoleta retardada. En lugar de explotar al impacto, la GBU-28 penetra metros bajo tierra antes de detonar, asegurándose de romper dentro de su objetivo. Y segundo, una carga de tándem. La primera explosión abre un túnel y la segunda se cuela por ese hueco llevando la fuerza del estallido hasta el corazón mismo del refugio. En los conflictos de 2008 y 2014, estas bombas demostraron ser letales contra túneles y búnkeres fortificados. Cada impacto era un rugido que hacía temblar el suelo, colapsando pasajes enteros en segundos. Pero como te mencioné, en Gaza, los túneles no están aislados en desiertos vacíos o bases militares alejadas. Están bajo barrios enteros, bajo hospitales, bajo mezquitas. El poder del Bunker Buster es devastador, sí, pero su costo humano también. En esa ecuación, el costo político y humano pesa más que la ventaja militar. Por eso Israel buscó otros caminos. En conflictos pasados, cuando la infantería avanzaba, los soldados marcaban las entradas que descubrían. Tras ellos llegaban los ingenieros de combate que se encargaban de destruirlas de la forma más rápida posible, como por ejemplo volando el acceso con explosivos, empujando toneladas de tierra con bulldozers o inyectando concreto líquido hasta ahogar el túnel. Eran soluciones rudimentarias, casi improvisadas, pero en aquel entonces funcionaban. Hoy la historia es diferente. Hamás lleva años reforzando sus túneles con concreto, como si fueran búnkeres subterráneos y cada corredor tiene múltiples salidas. Sellar una entrada no significa que el túnel haya muerto. Apagar estos túneles es como luchar contra un incendio bajo tierra. Cierras una salida y el fuego aparece por otra. Y cuanto más profundo arde, más fuerza hace falta para detenerlo. Más explosivos, más tiempo, más fuego y en consecuencia más riesgo de víctimas colaterales. Con la invasión a gran escala en marcha, Israel ya no puede confiar en los métodos del pasado. Era necesario un cambio radical. Por eso, en esta nueva fase de la guerra, las fuerzas de defensa de Israel han desplegado tácticas nunca antes vistas en combate real, diseñadas específicamente para cazar al enemigo bajo tierra. La primera de ellas ha sido bautizada por los medios como Sponge Bomb. Poco se sabe de manera oficial sobre este artefacto, porque su diseño y su uso siguen siendo clasificados, pero lo que ha trascendido suena más a un invento de laboratorio secreto que a un arma de guerra, una especie de granada que, al explotar, no lanza metralla ni fuego, sino espuma. Una espuma expansiva que en segundos se solidifica y bloquea por completo el túnel. La táctica es la siguiente. Un soldado arroja primero una pequeña granada convencional dentro de la boca del túnel. El estallido genera humo y presión. Segundos después, lanzan la Sponge Bomb. La espuma se expande violentamente, se endurece como cemento y sella la entrada de inmediato. Pero ahí no termina su propósito. El humo liberado por la granada convencional busca una salida y lo hace a través de los pasillos subterráneos. Los soldados en superficie observan atentamente dónde emerge esa columna gris en la distancia, porque cada punto de humo marca una salida oculta, otro acceso del laberinto que debe ser destruido. No existe todavía un video o una imagen confirmada de esas bombas en acción. Es un arma que viene entre la realidad y el rumor. Sin embargo, oficiales israelíes han hablado abiertamente de su uso táctico, y en el campo de batalla los soldados ya las describen como una herramienta silenciosa, invisible, pero capaz de convertir un túnel en una tumba de concreto en cuestión de segundos. Pero Israel no apuesta solo a la ciencia y a la tecnología. En la guerra subterránea de Gaza también recurre a un aliado mucho más antiguo, un aliado que respira, huele y muerde, el perro de ataque.
Equipos enteros de fuerzas especiales han desplegado a estos animales dentro de la franja. No son simples perros rastreadores, sino criaturas entrenadas durante meses para descender a las entrañas de la tierra y perseguir a un enemigo escondido en pasillos oscuros donde ni siquiera un soldado se atrevería a entrar sin refuerzos. La historia militar conoce a los perros de guerra desde hace siglos. Han sido usados para rastrear, para detectar minas y explosivos, incluso para intimidar. Pero lo que ocurre ahora es muy diferente. Es la primera vez en la era moderna que se entrenan perros específicamente para atacar dentro de túneles. Imagina la escena. Un bozal que se retira, un soldado que da la orden, y el animal se lanza a la penumbra. Sus garras raspan el concreto, su respiración se mezcla con la humedad del subsuelo, y luego desaparece, tragado por un silencio. Arriba, los hombres esperan. No saben qué está ocurriendo allá abajo, solo escuchan ecos lejanos, ladridos ahogados, tal vez un disparo. Y aunque no hay testimonios directos de su efectividad, en el campo de batalla ya circulan imágenes que confirman su uso. Sin embargo, ni siquiera las bombas experimentales ni los perros lanzados a la oscuridad resuelven el mayor problema. En Gaza, la dificultad no es cerrar un túnel, es saber dónde está antes de que te mate. Por eso, los israelíes no quieren enterarse de la existencia de un túnel cuando ya es tarde, cuando alguien dispara desde él o emerge con un lanzagranadas. Lo que buscan es descubrirlos mucho antes, anticiparse al enemigo, sellar el pasadizo antes de que alguien lo use para tender una emboscada. Pero Gaza convierte esa tarea en un infierno. Cada minuto perdido puede significar un ataque desde las sombras, un grupo de combatientes apareciendo en el lugar menos esperado, un fuego cruzado que rompe la lógica del frente. Israel lo sabe, y por eso ha desplegado una nueva arma, no de acero ni de pólvora, sino ojos invisibles capaces de rastrear cada movimiento, cada señal, cada pista de que algo se esconde bajo tierra. Israel ha convertido el cielo en su mejor aliado. Los drones no solo sobrevuelan Gaza para registrar imágenes o vigilar movimientos enemigos, ahora se utilizan como una especie de cazadores de rutinas, máquinas que observan sin descanso hasta encontrar en lo cotidiano la señal de lo invisible. La idea es, si no puedes ver el túnel, observa a quienes lo usan. Desde las alturas, los sensores registran todo. Un grupo de hombres que entra a una casa y nunca sale, vehículos cubiertos que llegan de madrugada a un mismo patio, o algo más extraño aún, alguien que aparece en un gallinero a las 2 de la mañana para luego desaparecer en la oscuridad. Cada detalle, por insignificante que parezca, se convierte en una pieza del rompecabezas. En el lenguaje militar israelí lo llaman vigilancia persistente. Para los enemigos significa que cada paso, cada movimiento, cada rutina puede condenarlos a ser descubiertos. Además, detrás de las líneas de combate, Israel ha desplegado equipos que parecen salidos de un laboratorio más que de un cuartel. Son unidades especializadas que llevan consigo sonares capaces de escuchar lo que ocurre bajo la tierra. Avanzan lentamente, como arqueólogos en zona de guerra. Cada pulso sonoro viaja hacia abajo, rebota en las entrañas del suelo y regresa convertido en datos. Con ellos, los técnicos generan un mapa tridimensional del terreno, revelando cavidades que a simple vista son invisibles. Lo que para cualquiera sería solo arena y concreto, en sus pantallas aparecen como un laberinto oculto. No está del todo claro de dónde provienen estos equipos. Algunos aseguran que son tecnología adaptada de Estados Unidos, otros que se desarrollaron en secreto dentro de Israel, pero su efectividad es innegable. Permiten descubrir anomalías y marcar la posición exacta de túneles que de otro modo serían imposibles de detectar. Y aún más sorprendente es la tecnología combinada en el espacio, con ayuda de satélites y sensores capaces de leer variaciones mínimas en el campo magnético de la Tierra. El ejército israelí ha logrado algo inédito: mapear más de 500 kilómetros de túneles de Hamás. Desde el espacio, detectan hasta los cambios más sutiles en la superficie, un suelo que se hunde apenas 1 centímetro o una ondulación en el terreno que delata la presencia de un corredor subterráneo. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿cómo se destruirían esos túneles en el futuro? Hasta ahora, cuando las tropas identifican un complejo subterráneo, solo entran si no hay otra opción. Demasiado riesgo, demasiada incertidumbre. En su lugar, lo que hacen es enviar máquinas, drones y robots que se deslizan en la oscuridad donde antes iba un soldado. Israel ha desplegado modelos como el Iris, de fabricación local, o el Micro Tactical Ground Robot, diseñado en Estados Unidos. Son pequeñas bestias mecánicas con cámaras de alta definición capaces de bajar escaleras, girar en pasillos estrechos y transmitir en tiempo real cada sombra y cada amenaza.
Las imágenes que devuelven parecen sacadas de una película. Corredores húmedos, escaleras improvisadas, cables eléctricos colgando de los techos. El espectador no es un soldado, es una máquina que avanza sin miedo en un espacio donde la oscuridad podría esconder cualquier cosa. Pero el verdadero salto aún no ha llegado. El futuro apunta a drones armados capaces no solo de explorar, sino de atacar directamente a esos pasillos. Algunos rumores aseguran que prototipos ya han sido probados, aunque no hay confirmación oficial. Si eso ocurre, el concepto mismo de soldado podría cambiar. Ya no sería un hombre que se arriesga en el túnel, sino una máquina autónoma, diseñada para matar en silencio bajo tierra. Por ahora, la incógnita persiste. Si esta guerra subterránea seguirá librándose entre hombres, o si pronto las máquinas reclamarán la oscuridad.